Carlos, ¿cuánto dinero necesito para poder comprar mi casa propia? Esta es una de las preguntas más frecuentes que siempre me hacen, así que quédate en este video porque te voy a explicar todo lo que necesitas saber en función del ahorro para comprar esa casa propia. Hola, mi nombre es Carlos Ramírez, Realtor en la ciudad de Orlando, y el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema bien importante, una pregunta muy común al momento de que las personas se están preparando para adquirir esa primera propiedad, y es ¿cuánto dinero necesito? ¿Qué programa de financiamiento tengo que escoger? ¿Y cómo va a ser el tema de los pagos en los gastos de cierre? Así que quédate porque esta información va a estar muy buena. Antes de comenzar, me gustaría decirte que si te gusta todo el contenido que estás viendo en este canal, te suscribas, le des like y simplemente dejes tus comentarios si quieres escribirnos algunas preguntas en función de tu caso en particular. Vamos a comenzar hablando de los diferentes tipos de financiamiento que tienes a tu disposición cuando quieres comprar esa primera propiedad. Y lo primero que vamos a conversar es del FHA. El FHA es un préstamo muy común, probablemente ya hayas escuchado un poco sobre él. Es un préstamo que está respaldado por el gobierno. ¿Y qué quiere decir esto? No es que el gobierno va a pagar por ti ni que te va a dar subsidiadas algunas cuotas, no. Lo único que quiere decir es que vas a tener el beneficio de colocar el menor down payment posible, que equivale al 3.5%. Además de esto, en cuanto a tasas de interés, tienes interés más beneficiable que en otros casos. En el caso del convencional tiende a ser un poquito mayor que en el FHA. Ya vamos a hablar del convencional. Este es uno de los mejores financiamientos que tienes a tu disposición al momento de comprar esa primera propiedad. Muchas personas se me confunden pensando que al ser primeros compradores van a tener muchos beneficios, inclusive dinero extra para la compra. Y una cosa es que tengas acceso a un menor down payment y otra es que el banco te vaya a dar dinero. Ya cuando el banco te otorga dinero estaríamos hablando de un down payment assistant, que ya tenemos mucho contenido para hacer un video solamente de esto más adelante. Pero por el momento vamos a enfocarnos en lo que es el financiamiento como tal, haciéndolo de forma muy general porque para esto están los loan officers y los diferentes bancos que nos pueden explicar mucho más a detalle. La segunda opción que tienes a tu disposición para comprar esa primera propiedad es hacerlo con un financiamiento o programa de crédito convencional. ¿Cuál es la diferencia del convencional con un FHA? El down payment, básicamente, y aparte los factores y los requisitos que te va a pedir el banco. Pero hablando del dinero que necesitas, el down payment es un poco mayor. En ocasiones, ojo con esto, puede que llegues a conseguir un down payment del 3% inclusive, pero va a depender de ciertos factores. Por ejemplo, en dónde se vaya a ubicar esa casa, cuál es el ingreso promedio de la zona en donde se ubica esa casa, cuál es tu ingreso promedio anual. Son muchos factores que evalúa el banco, pero en términos generales, para irnos directamente hacia una respuesta clara, necesitas colocar el 5% del down payment para un préstamo convencional. ¿Ok? ¿En qué se diferencia del FHA? Pues básicamente que en el convencional, cuando tú alcanzas un 20% del valor del préstamo ya pagado, es decir, ya has pagado un 20% de ese préstamo, automáticamente se te eliminará ese seguro de crédito hipotecario del que te había comentado hace unos minutos. En el caso del FHA, lo vas a tener durante toda la vida del préstamo. Es decir, por lo general estos tipos de financiamiento son por 30 años. Vas a tener ese pago del seguro de crédito hipotecario durante 30 años. En el caso del convencional, luego de alcanzar el 20% y más, se te eliminará automáticamente de tu pago mensual. Y seguramente te estarás preguntando, bueno, pero ¿cómo hago para eliminarlo si yo adquirí un FHA? La única manera de hacerlo es refinanciando y cambiando tu préstamo hacia un convencional. Ahora bien, ya tenemos estos dos préstamos ya establecidos en cuanto a pago inicial o down payment. FHA 3.5%, convencional 5%. Pero tenemos que evaluar un factor bien importante durante la transacción que son los gastos de cierre. Probablemente no hayas escuchado de los gastos de cierre o probablemente hayas escuchado que algún familiar o amigo te dijo, mira, tuve que gastar tanto en gastos de cierre. Los gastos de cierre son las transacciones internas que el banco debe realizar para poder generar el financiamiento. Pero dentro de esos gastos de cierre que calcula el equipo de financiamiento y nosotros como Realtor, también involucramos factores importantes a evaluar, por ejemplo, lo que es la tasación de la casa, en donde va un tasador a evaluar que el precio de la propiedad es el que corresponde en función de comparables en la zona. Podemos hacer un video en función de esto más adelante. También involucramos lo que son los gastos de la inspección. Puede o no ser obligatoria, en mi caso siempre recomiendo hacer una inspección de la casa, sea nueva o sea usada.
La inspección es súper importante porque así determinas en qué condición estás obteniendo esa propiedad. También vas a ver gastos de cierre involucrados a lo que es la generación del título de la propiedad. Estos son gastos asociados a los gastos de cierre. ¿Qué valor va a tomar esos gastos de cierre en la transacción? Bueno, pues va a depender si estás comprando casa nueva o casa usada. En el caso de casa usada, por lo general ese valor ronda entre el 3% hasta un 5%. Mi valor estimado siempre lo coloco como un 4%. En el caso de casa nueva, estaríamos hablando de un valor estimado a partir de un 4.5% hasta un 6 o un 7%. Recuerda que en casa nueva cada constructora maneja su propia política, así que va a depender de los gastos de cierre que tenga cada constructora en particular. Recuerda algo muy importante. El banco siempre va a evaluar tu escenario en función de otros factores. Por ejemplo, no podemos dejar a un lado lo que es el credit score, no podemos dejar a un lado lo que es el tema de tu historial de empleo y todos los factores y condiciones que debes cumplir para que se genere ese financiamiento. Si alguno de estos factores no está tan bien sustentado, por ejemplo, tu credit score no está tan bueno, recuerda que el banco puede llegar a pedirte un mayor down payment para asegurarse de que la transacción va a ser bien y que tú vas a hacer los pagos correspondientes con la fecha exacta en la que te estás comprometiendo. Ahora vamos a hacer números, vamos a hacer un ejemplo. Suponiendo que quieres comprar una casa de $350,000 ubicada acá en el área de Orlando. Si quieres la casa de $350,000 y lo quieres hacer con un préstamo FHA, el down payment del 3.5% equivale a $12,250. Los gastos de cierre a $14,000 tomando en cuenta que vamos a colocar un 4% en gastos de cierre. El total para la transacción vendrían siendo $26,250. Ahora vamos a hacerlo con el caso del convencional. El down payment colocando un 5% en valor en función del precio de 350,000 son 17,500. Los gastos de cierre 14,000, tomando en cuenta que colocarás un 4% en gastos de cierre, tendrías que tener en ahorros una cantidad de $31,500. Probablemente te estés preguntando, Carlos, pero hay muchas ayudas por parte de constructoras. Yo he escuchado que un familiar, un primo, el amigo de un amigo de un amigo compró gracias a que le dieron incentivos. Y es cierto, en este momento hay muchas constructoras que en este caso, en parte de los gastos de cierre, aportan una gran cantidad de dinero. Inclusive hay constructoras que pagan por ti todos los gastos de cierre y esto es ya un gran ahorro. Si quisieras comprar con un FHA, pues simplemente tendrías que colocar el down payment. Eso es una excelente idea. ¿Qué pasa? Que en algunas ocasiones tú sabes que las nuevas construcciones se ubican en los alrededores de la ciudad. Por lo tanto, pues tienes que evaluar bien si te conviene irte a las afueras de la ciudad o si la ubicación es importante para ti, tomar en cuenta lo que son propiedades usadas. Pero ahí viene el gran detalle. En este momento en el mercado hay mucho movimiento, pero también hay vendedores que están dispuestos a negociar parte de los gastos de cierre contigo como comprador. Puede ser el 1%, el 2% o una cantidad X. En este caso va a depender del buen trabajo que nosotros como asesores y como realtors hagamos por ti para obtener parte en esos gastos de cierre. Así que puedes tener la opción de negociar en casa nueva, en casa usada. Siempre vas a tener el beneficio de negociar para tus gastos de cierre. Ahora bien, hay otros programas de financiamiento que también podrían interesarte. Por ejemplo, si estás viviendo en otra ciudad y quieres comprar una segunda propiedad vacacional, por ejemplo, existe un programa de financiamiento que se llama Second Home. Es donde vas a hacer uso de la propiedad precisamente para esto, para venir de vacaciones, para usarla cada cierto tiempo y cuando tú lo desees. En este caso, el tipo de financiamiento va a depender también de los factores de credit score, de tu ingreso, de tus deudas, tal cual como si fueras a comprar tu primera propiedad. Pero la parte del down payment varía considerablemente y los gastos de cierre también. El down payment para una casa de estilo vacacional, viene siendo el 10% en función del precio de compra. Y los gastos de cierre pueden que estén alrededor del 6%, dependiendo si lo haces como casa nueva o casa usada. Haciendo el mismo ejemplo que como lo hicimos para residencia principal, vamos a ver el ejemplo para lo que es un second home. El down payment, $35,000, es decir, el 10%, y los gastos de cierre, que vienen siendo, vamos a tomar la cantidad superior de un 6%, vendrán a ser $21,000. En total, necesitarás para la transacción $56,000 para comprar esa casa vacacional. Básicamente, de esta manera es como tú puedes prepararte para tener el mejor ahorro y tener la casa propia.
Yo te recomiendo que evalúes siempre el peor de los escenarios y no es porque sea negativo, ni porque no quiera trabajar por ti, ni negociar gastos de cierre. No, porque probablemente en algunas ocasiones te guste una propiedad muchísimo en donde el vendedor sea muy cerrado o encuentres una comunidad en donde no te ofrezcan muchos gastos de cierre. Es mejor prepararnos al 100% y tener toda la cantidad adecuada. Entonces, repasando, en el FHA la cantidad total a tener en cuenta para una casa promedio usada, supongamos, va a ser el 7.5%. Esto ya incluye el down payment y gastos de cierre. En el convencional vas a necesitar de un 9% y en un second home alrededor de un 16%. Todo esto lo ponemos en el caso de casas usadas. Recuerda que para casas nuevas puede variar considerablemente dependiendo de la política de cada constructora. Más adelante vamos a hacer un video colocando cuáles son los requisitos que el banco necesita que cumplas para poder calificar y darte una carta de preaprobación para así empezar a ver la casa que tanto quieres comprar. Por ahora, esta ha sido toda la información por hoy. Mi nombre es Carlos Ramírez, Realtor acá en Orlando y ha sido un placer tenerte conmigo en este video. Sígueme para colocar más contenido de valor. ¡Nos vemos!